estamos desde otro espacio, continuando con la lectura del libro Una nueva tierra de Eckhart Tolle. En esta oportunidad, el título que nos corresponde es Espiritualidad y religión. ¿Cuál es el papel de las religiones convencionales en el surgimiento de la nueva conciencia? Muchas personas ya han tomado conciencia de la diferencia entre la espiritualidad y la religión. Reconocen que el hecho de tener un credo, una serie de creencias consideradas como la verdad absoluta, no las hace espirituales, independientemente de cuál sea la naturaleza de esas creencias. En efecto, mientras más se asocia la identidad con los pensamientos, las creencias, más crece la separación con respecto a la dimensión espiritual interior. Muchas personas religiosas se encuentran estancadas en ese nivel. Equiparan la verdad con el pensamiento y puesto que están completamente identificadas con el pensamiento, su mente, se consideran las únicas poseedoras de la verdad, en un intento inconsciente por proteger su identidad. No se dan cuenta de las limitaciones del pensamiento, a menos de que los demás piensen lo mismo que ellas, a sus ojos estarán equivocados, y en un pasado no muy remoto habrían considerado justo eliminar a esos otros por esa razón. Hay quienes todavía piensan así en la actualidad, es decir, quien no comulga con las ideas que tenemos de acuerdo a de dónde proviene el creador, cuál es ese personaje, cuál es la figura y la forma para llegar a él. Muchas veces cuando no coincidimos en esos pensamientos, muchas personas tienden a alejarse de las que piensan diferente a ellas. Y como lo mencionamos en algún momento, Dios nos dio las herramientas, el Creador nos dio las herramientas para que nos expandiéramos y nos uniéramos, no para que en nombre de Él nos separemos. La nueva espiritualidad, la transformación de la conciencia, comienza a surgir en gran medida por fuera de las estructuras de las religiones institucionalizadas. Claro, siento que justamente la estructura y la rigidez de las religiones han ido sin querer alejando a las personas de esas estructuras, de la religión, sin tocar su espiritualidad. Mucha gente, y me incluyo inclusive, no se siente identificada con los diferentes dogmas o religiones. Sin embargo, sí se sienten conectadas con la energía, con el espíritu, con el alma, con el creador, con la fuente, con Dios. Y al no sentirnos como que encajamos en uno de esos dogmas, en una de esas religiones, nos hemos visto en la necesidad de alejarnos de ello y comenzar a potencializar y a reforzar nuestro espíritu, nuestra esencia, que no sabe nada de religión. Siempre hubo reductos de espiritualidad, hasta en las religiones dominadas por la mente, aunque las jerarquías institucionales se sintieran amenazadas por ellos y muchas veces trataran de suprimirlos. La apertura a gran escala de la espiritualidad por fuera de las estructuras religiosas es un acontecimiento completamente nuevo. Anteriormente, esa manifestación habría sido inconcebible, especialmente en Occidente, cultura en la cual es más grande el predominio de la mente y en donde la Iglesia cristiana tenía prácticamente la franquicia sobre la espiritualidad. ¿Te imaginabas algún momento desarrollar tu espiritualidad sin pertenecer a un dogma en particular? Yo creo que no. Creo que para mí estar cerca a Dios era sí o sí estar bajo un dogma. El comenzar a investigar sobre diferentes filosofías, empaparme de lo que es la teología,
me dio las herramientas para desarrollar la espiritualidad sin necesidad de enmarcarme en algún tipo de dogma o de religión. Era imposible pensar en dar una charla o publicar un libro sobre espiritualidad sin la venia de la Iglesia. Y sin esa venia, el intento era silenciado rápidamente. Pero ya comienzan a verse señales de cambio, inclusive en el seno de ciertas iglesias y religiones. Realmente es alentador y gratificante ver algunas señales de apertura, como el hecho de que Juan Pablo II visitara una mezquita y también una sinagoga. Y bueno, claro, el Padre Francisco también hizo un acercamiento hacia otro tipo de religiones, ¿no? Este libro es anterior al Padre Francisco, pero recordemos que él también se acercó a las diferentes estructuras religiosas, además del catolicismo. Esto sucede en parte como resultado de las enseñanzas espirituales surgidas por fuera de las religiones tradicionales, pero también debido a la influencia de las enseñanzas de los antiguos sabios orientales, que un número creciente de seguidores de las religiones tradicionales pueden dejar de identificarse con la forma, el dogma y los credos rígidos para descubrir la profundidad original oculta dentro de su propia tradición espiritual y descubrir al mismo tiempo la profundidad de su propio ser. Se dan cuenta de que el grado de espiritualidad de las personas no tiene nada que ver con sus creencias, lo que acabamos de decir, sino todo que ver con su estado de conciencia. Esto determina a su vez la forma como actúan en el mundo y se relacionan con los demás. En Oriente, en India, que es el lugar que conozco, es tal cual lo menciona este autor. En India se respeta mucho el credo de cada individuo, porque más allá del credo, más allá de las creencias, más allá de los diferentes ritos que realizo, lo más importante es que me siento uno con el Creador, con Dios, y eso es el propósito de todo, en realidad. Quienes no logran ver más allá de la forma se encierran todavía más en sus creencias, es decir, en su mente, en la razón. En la actualidad estamos presenciando un surgimiento sin precedentes de la conciencia, pero también el atrincheramiento y la intensificación del ego. Habrá algunas instituciones religiosas que se abrirán a la nueva conciencia, mientras que otras endurecerán sus posiciones doctrinarias para convertirse en parte de todas esas otras estructuras forjadas por el hombre, detrás de las cuales se ha de atrincherarse el ego para dar la pelea. Algunas iglesias, sectas, cultos o movimientos religiosos son básicamente entidades egotistas, colectivas identificadas tan rígidamente con sus posesiones mentales como los seguidores de cualquier ideología política cerrada ante cualquier otra interpretación diferente de la realidad. Pero el ego está destinado a disolverse y todas sus estructuras esoficadas, ya sea de las religiones o de otras instituciones, cooperaciones o gobiernos, se desintegrarán desde dentro por afianzas que aparezcan. Las estructuras más rígidas, las más refractarias al cambio, serán las primeras en caer. Esto ya sucedió en el caso del comunismo soviético. A pesar de cuán afianzado, sólido y monolítico parecía, al cabo de unos cuantos años se desintegró desde adentro. Nadie lo vio venir, a todos nos cayó por sorpresa, y son muchas otras las sorpresas que nos están esperando.